Creo que hay diferentes niveles de aculturación en los pueblos en relación a este tema de la globalización. Han habido, hay ejemplos en todo el mundo de pueblos y nacionalidades que se han vuelto más fuertes frente a la globalización y que han logrado mantener su identidad, su cultura, sus tradiciones, su idioma. En Estados Unidos existen varias, incluso la legislación allá es diferente para los pueblos y nacionalidades, pero muchos de ellos incluso llegan al punto de pedir exámenes de ADN para que una persona sea reconocida como parte de su pueblo. A ese nivel de cuidado de su cultura o de su grupo llegan, ¿no es cierto? Y también hemos visto casos mucho más tristes, como quizás en el Ecuador, en la Amazonía, donde ha traído prostitución, drogadicción y un alejamiento permanente de sus raíces, ¿no? Y entonces vemos en los jóvenes una necesidad de incluirse incluso a través de redes sociales, que ahora se utiliza muchísimo, de salir, de dejar de hablar su propio idioma y de empezar a practicar cosas más de Occidente. Entonces, creo que han habido los dos casos. No. Quiero compartirles y dejarles estos 7 principios del bienestar del ser humano. Es un conocimiento ancestral. Tuve la oportunidad de conocerlos en un congreso hace aproximadamente unos 4 años. Y es el conocimiento, este conocimiento es la forma como ellos perciben, ¿no? El comportamiento, el bienestar del ser humano, el vínculo con la madre tierra, la relacionalidad, la complementariedad y la armonía, la reciprocidad, la naturaleza como sujeto, la concepción cíclica de la vida y la unión de la diversidad. Son 7 principios que sobre esos 7 principios muchas de nuestras comunidades organizan su vida. Y si nosotros conocemos estos 7 principios, pues, y vamos a empezar a trabajar con nuestras comunidades, pues lo mínimo es que todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestras empresas estuviese girando sobre estos 7 principios, tanto los planes que construimos, los paquetes, lo que hacemos, la forma como nos estamos llevando, incluso puedo decirlo, de cuestionarnos de manera personal, de cuestionarnos de manera social, de cuestionarnos de manera empresarial. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar sobre estos 7 principios del bienestar del ser humano, que es como observan nuestras comunidades la misma vida? Pues yo creo que lo primero que tendríamos que estar haciendo aquí sería definiendo qué es un verdadero desarrollo sustentable, ¿no? Porque la sustentabilidad es un concepto, un término que se ha venido usando de forma indiscriminada en las últimas 4 décadas, pero que me parece que todavía tiene unos huecos conceptuales importantes. Entonces, si nosotros tratamos de hablar de un verdadero desarrollo turístico sustentable, tenemos que entender que los ejes en los que tendríamos que estar basando ese desarrollo tienen que ver no nada más con la generación de un bienestar económico para la comunidad, con el respeto a la naturaleza y también con condiciones favorables en cuestiones sociales dentro de estas comunidades turísticas, sino que actualmente tendríamos que considerar como un cuarto y fundamental pilar a la cultura. ¿Por qué tenemos que considerar a la cultura como el cuarto pilar del desarrollo turístico sustentable y mucho más para comunidades indígenas? Pues básicamente es porque la conservación de la naturaleza muchas veces se resguarda en los usos y costumbres, en las tradiciones de estos pueblos, entonces no pueden ser separados. Hay un concepto o una nueva modalidad de turismo que es el turismo biocultural, que me parece algo muy interesante y que yo creo que podría llegar a impactar de forma favorable la gestión de productos turísticos sustentables. ¿Y por qué se le llama turismo biocultural? Porque básicamente es este turismo que entiende esta correlación que tiene el entorno, la naturaleza, con los usos y costumbres y los patrones culturales de cada una de las comunidades.
esto se ha visto que puede ser algo muy redituable y muy factible que se desarrolle en comunidades indígenas porque ellos tienen otra visión acerca de lo que debe de ser el desarrollo sustentable, ¿no? Lo entienden de forma mucho más profunda de la que podríamos entenderlo desde el ámbito académico o desde los ámbitos mercadológicos. Sí, hay prácticas que se pueden, que se podrían aprender. Me parece que más es la filosofía de vida, como de respeto, de cualquier cosa que hagamos independientemente del ámbito en el que nos desarrollemos, es como adoptar esta filosofía de respeto, entendiendo que la naturaleza en su ser vivo, más aún cuando nuestra Constitución lo reconoce reconoce la naturaleza como sujeto de derechos. Entonces, esas son cosas que de pronto podríamos incluir así. Si empezamos a generar un proceso intercultural donde nos conozcamos, donde nos respetemos, podemos generar un proceso de adaptación y mitigación al cambio climático. Y lo necesitamos urgentemente. Ahí es donde los pueblos indígenas decimos, los conocimientos tradicionales son claves y son una alternativa. Y digo una, porque hay varias alternativas, pero es la que tenemos cerca, ¿sí? Es la que tenemos a la mano. Todos quisiéramos tener una alta tecnología, pero ya nos daban los índices de pobreza y extrema pobreza en la que estamos. Pero los conocimientos los tenemos ahí.
Los museos sin duda son un espacio valioso, pero para que el museo en este momento tenga una significación en la sociedad, ha de ser en términos de Rancière, un museo para que haya un espectador emancipado. Ese museo del siglo XIX que nos guardaba la obra de arte atrás de una urna puede existir, pero el que tú necesitas para generar un proceso de transformación personal es un museo indisciplinado, un museo lleno de actividades que a nadie se le ha ocurrido, un sitio de diálogo, de bronca, de confrontación, un espacio que también se pueda mover. Me parece que los museos son una forma perfecta de hacerlo, de compartir, de transmitir conocimiento, de hacer experimentar a otras personas aquello que no conocen o no han logrado experimentar en su vida. Me parece que los museos, por ejemplo, para poblaciones de niños y de jóvenes, es un espacio perfecto para que ellos aprendan otras cosas sin necesidad de que el estudio sea forzado, sino simplemente despertando su interés. Nosotros tenemos en el mundo museos hermosos, donde los niños van y nunca olvidan esa experiencia, donde incluso los adultos vamos y nunca olvidamos esa experiencia. Entonces los museos pueden ser estos lugares perfectos de educación ambiental, de educación social, de educación cultural, de transferencia de conocimientos, de lo que tú quieras, siempre y cuando sea bien manejado.